Guillermo Fesser y nos atiende desde Rhinebeck, en el estado de Nueva York. Acaba de publicar con Santillana el libro infantil Conoce a Bernardo de Gálvez, un trabajo que repasa el papel que tuvo ese general español en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Fue un apoyo fundamental para las tropas de George Washington y emprendió él solo la conquista de Pensacola, un punto necesario para acceder a Florida. Guillermo Fesser, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, Carlas. Muchas gracias por atenderme, dejarme que esté con vosotros por la noche en la radio, que es donde he estado mucho tiempo y muy a gusto. Nada, al contrario. Buenas tardes para ti, por la diferencia horaria. Sí, pero aquí como los americanos son como las gallinas y amanece muy pronto, ya estamos en la hora de la cena, o sea que son buenas noches igual. Casi a punto de irte a la cama, ¿no? Casi. Bueno, muchos no conocemos a Bernardo de Gálvez porque, básicamente, Guillermo no venía en los libros de historia del colegio. Y yo no sé cómo conociste tú su historia, la historia de Gálvez. Bueno, yo he conocido la historia de Gálvez también muy recientemente porque resulta que un profesor de Málaga descubrió en los archivos nacionales aquí en Washington que el Congreso, una vez que Estados Unidos declaró la independencia, había prometido que iban a colgar un cuadro de Bernardo de Gálvez en el Capitolio en homenaje a la labor fundamental que había hecho España y este general para que ellos consiguieran ganar la guerra. Uh-huh. Lo que pasa que este manuscrito se publicó en un periódico de Málaga, en el sur. Una malagueña que vivía en Washington lo leyó y dijo, anda, pues me voy a acercar al Capitolio a ver dónde está el cuadro. Se acercó y no había cuadro, empezó a preguntar, a revolver, no había cuadro por ningún lado. Y al final, pinchando a los congresistas y a los senadores, que Estados Unidos había incumplido una promesa, 2 años más tarde se consiguió colgar el cuadro. Yo cubrí como periodista esa historia y a partir de ahí dije, ¿cómo? ¿Cuadro? ¿Qué? ¿Bernardo de Gálvez? ¿Quién es este? Y bueno, a partir de ahí surgió toda la historia. A investigar. Vamos a escuchar, si te parece, a esa española, a Teresa, y después lo comentamos. Yo soy maripancartas, me llaman, porque donde haya una manifestación de derechos humanos, derechos civiles, ahí estoy yo con mi pancarta. Aquí, desde luego, puedo ir al Capitolio, llamo a la puerta de mi congresista, le digo lo que me parece bien, lo que me parece mal, y me tienen que escuchar. No tienen que servir a un partido, me tienen que servir a mí, que soy lo que he votado. Y cuando lleguen las elecciones, yo voy a trabajar de voluntaria para sus campañas. Yo he caído en la ciudad ideal. ¿Y por qué viniste? Porque me enamoré. Oye, uno piensa y dice, todo por amor, menos mal. Menos mal, sí. La verdad es que esto es por amor y sobre todo por justicia a todas las personas que vivimos en Estados Unidos y que hablamos español, especialmente en un tiempo en el que se cuestiona, ¿no?, que lo latino y lo hispano parece ser que está vinculado a gente ilegal que acaba de saltar el charco hace 2 días, ¿no? Entonces, cuando yo he tenido acceso a un personaje que hablaba español, que es norteamericano, puesto que Obama le ha dado la nacionalidad, y que sin su colaboración jamás Washington ni los patriotas pudieran haber ganado la guerra contra Inglaterra, he dicho, anda, aquí lo que pasa en Estados Unidos es que hay muchos puntitos de la herencia hispana, muchos puntitos, pero lo que pasa es que cada uno nos conocemos 1, 2 y algún listo conoce 3, pero nadie los ha juntado todos y ha hecho un dibujo, ¿no? Entonces yo creo que Gálvez, el hecho de que sea un héroe estadounidense que habla español, es una disculpa para que entre todos empezamos a sumar esos puntitos y hacer ese dibujo que al final podrá leerse en un cartel We Belong, que significa pertenecemos, ¿no? Y que la gente sepa, los latinos con orgullo que pertenecen aquí y los que no son latinos que les miren también pues con respeto por todo lo que supone la labor que han hecho durante todos estos años. Pero ¿por qué crees tú que el legado latino, el legado español está tan escondido en la historia de los Estados Unidos? Bueno, tiene muchas razones. La primera de todas es que, claro, España ayuda a la independencia de unas colonias británicas cuando España tiene dominios en todo el resto de América. Entonces, casi a Carlos III no le viene bien que se sepa que está ayudando a la independencia de las colonias británicas, porque igual Guatemala, quizá República Dominicana, tal vez Venezuela, a lo mejor Perú le dicen, oiga, ¿y de lo nuestro qué? Con lo cual, España, por un lado, lo silencia. Y Estados Unidos, realmente Estados Unidos tampoco lo conoce mucho, porque Gálvez lo que hace es liberar todo lo que hay alrededor de las colonias inglesas de ingleses,
para que Washington tenga una salida al exterior. Básicamente libera el río Mississippi y por el río Mississippi arriba, que se convierte en el río Ohio, España manda barcos con uniformes que se tejieron en Plasencia, Álava. España manda pólvora, España manda cañones, España manda quinina de Perú, porque uno de los enemigos más grandes de Washington era la malaria, y sin la quinina Washington jamás pudiera haber metido a pelear en los pantanos donde se metió. Bueno, entonces, claro, no había tropas en las colonias, con lo cual la gente de las colonias que escribía la historia no veía uniformes españoles. Lo que no sabían es que la Armada española estaba dándole cañonazos a la Armada inglesa para librar los puertos, y que los españoles estábamos luchando contra los ingleses pues en toda la zona del Caribe, y estábamos luchando con los ingleses en Alabama, en Mississippi, en Luisiana, en Florida, y liberando ese territorio para que Washington pudiera respirar. También aparece en el libro, y me gustaría que nos lo contaras, ¿qué tiene que ver Bernardo de Gálvez con la Catedral de Málaga? Bueno, Bernardo de Gálvez era de un pueblecito pequeño de Málaga, Macharabiaya, que por cierto celebra todos los 4 de julio la independencia de Estados Unidos, y hacen ahí una fiesta y se disfrazan de la época y tal, que está muy bien, y recomiendo a la gente que se acerque si quieren disfrutar. Pero cuando llegó la última batalla, la de Yorktown en Virginia, que fue la decisiva para que Washington le dijera definitivamente adiós a los ingleses, necesitaban dinero. Es decir, Washington tenía el ejército, los franceses también habían aportado ejército, pero no tenían dinero para sufragar a ese ejército. Entonces Gálvez le pidió a la gente de Málaga que aportaran dinero para esa batalla, y el dinero que tenían para terminar de construir la Catedral de Málaga es el dinero que Málaga mandó a Gálvez, y que Gálvez desde La Habana mandó a Washington, a Yorktown, y desde entonces no se ha devuelto ese dinero a Málaga, con lo cual la Catedral de Málaga hoy le falta una torre y por eso la llaman la Manquita. Es curioso, ¿eh? ¿Y nadie nunca ha pensado en construir esa otra torre que le faltaba? Bueno, supongo Pregunto, que no lo sé. No lo sé, es una cosa histórica. A lo mejor esa es la gracia, ¿no? Igual es la gracia, es como la Sagrada Familia, que siempre está en obras, ¿no? A lo mejor es la gracia. El día que termine la Sagrada Familia, igual deja de ir la gente, o sea que igual están prolongando un poco el tema. No lo sé, el caso es que, hombre, la historia es más complicada que todo esto, ¿no? Claro. Realmente el gobierno español es el que le quita ese dinero a la Iglesia y lo manda, y le dice a la Iglesia que luego se lo va a devolver, que no se preocupe. Y cuando llega el momento de devolvérselo, le dice a la Iglesia que le viene mal y que mejor le va a dar un dinero para que hagan unos caminos que necesitaban y tal, con lo cual el dinero que iba para la Iglesia se desvió hacia otra cosa, y desde entonces no sé cómo estarán las relaciones ni si habrá ganas de reconstruirlo. Dices tú, la historia es mucho más complicada que todo esto, y efectivamente qué gran trabajo de síntesis para hacer esta historia infantil, ¿no? Sí, porque yo creo que no podemos abrumar. Guillermo. Es complicado, pero yo creo que no podemos abrumar a los niños. Yo lo que quiero, cuando los niños vean este libro, y no solamente este libro, sino todo el material digital que estoy creando para que los profes en las pizarras digitales en el colegio, pues a través de canciones y de juegos y de trabalenguas, puedan aprender la historia, lo que quería es que los niños lo pasaran bien y tuvieran una noción general de que lo español, lo hispano en Estados Unidos es muy importante, ha colaborado, y que la independencia de este país tiene una parte importante que se escribe en español, ¿no? A partir de ahí, Gálvez no es un destino, es una apertura. A partir de ahí, yo lo que propongo a los colegios que van a utilizar mi libro es que en cada sitio, en cada distrito, pues busquen esos puntos que mencioné al principio de la herencia, que los aporten, y que en esa web que estoy creando podamos al final hacer un mapa, ¿no? Pero no se trata solo de decir que en 1524 Hernando de Soto fue el primer europeo que llegó al Mississippi, que está muy bien, pero que a lo mejor eso es más pesado para un niño. Pero explicarle, por ejemplo, que las vacas estas que hay en Texas con esos cuernos tan largos, los Longhorn, que nadie sabe de dónde vienen, realmente son vacas mostrencas de las marismas del Guadalquivir, y que son unas vacas igualitas que las que hay en las marismas del Guadalquivir, solo que les ocurrió una cosa, que como los españoles que estaban en Texas les atacaban los comanches y tenían que irse corriendo, pues se perdían 2 vacas, en otro ataque se perdían 5 y en otro se perdían 67. Esas vacas perdidas, claro, en las marismas del Guadalquivir tienen que luchar con las cigüeñas y con las ranas, pero en Texas tienen que luchar con los pumas, tienen que luchar con los coyotes, tienen que luchar con los chacales y tienen que luchar con los lobos. Solamente las que tenían los cuernos más largos y podían luchar contra estos bichos son las que sobrevivieron, y a base de ir matando a las vacas con cuernos pequeños y solo sobrevivir las de más largos, en 100 años la evolución ha hecho lo que normalmente debería haber hecho en 1.000.000 de años, que es crear un nuevo animal con unos cuernos de espanto. O por ejemplo que haya roscones de Reyes o algo parecido en Nueva Orleans.
Sí, Nueva Orleans es otra cosa que es muy gracioso, porque lo más famoso de Nueva Orleans es el barrio francés, pero el barrio francés es un barrio español, construido por españoles. Cuando los franceses se fueron de Luisiana, era una villa de pescadores de 3.000 habitantes. Cuando los españoles tomaron Luisiana, empezaron a construir lo que hoy es Nueva Orleans y respetaron los nombres de esas calles que estaban en francés, pero todos los edificios, la catedral, el edificio del gobierno, los bancos, toda la parte del, como digo, del barrio francés, es un barrio español y nadie lo asocia con eso. Y hay muchas tradiciones en Nueva Orleans que son españolas. Por ejemplo, lo que aquí llaman The 12th Night of Christmas, que es la noche 12ª de Navidad, que nadie sabe lo que es, pero todo el mundo aquí lo canta en el villancico, pero que es la Noche de Reyes. Pues ellos toman una cosa que llaman el Christmas Cake, el pastel de Navidad, y curiosamente es una cosa en forma de rosca que dentro tiene un niño Jesús pequeñito, y al que le toca el niño Jesús pequeñito tiene que pagar la rosca, ¿no? Bueno, pues es el roscón de Reyes de toda la vida, de la tradición española, que estuvimos allí, pero nadie se acuerda ni que estuvimos allí, ni que el barrio francés lo hicimos nosotros, ni que el roscón pues lo traen los Reyes. Y claro, hablando del interés de los chavales, en la segunda hora justamente de nuestro programa de hoy hablaremos de cómo incentivar la lectura, y me ha gustado mucho una frase que decía sobre el libro hace unos meses. A los niños no es que no les guste leer, sino que no saben que les gusta. Sí, yo les digo a los profesores, ahora mismo vengo de Washington, de un congreso grande de profesores, donde les he presentado el libro y les he explicado cómo yo creo que pueden utilizar el libro, ¿no? Este libro o cualquier otro libro. Cada vez es más difícil que los niños lean, ¿no? Los niños están en una sociedad de la imagen, del teléfono, de los 140 caracteres, de los vídeos, y leer un libro cuesta esfuerzo, y a alguien, si tú no le explicas por qué tiene que hacer un esfuerzo, pues a lo mejor no lo hace. Entonces mi teoría es que lo importante de las historias no son las historias, sino que son los personajes. Quiero decir, si tú quieres escribir un libro de éxito, lo mejor que puedes hacer es copiar un libro que tú ya creas que es de éxito. Es decir, si tú crees que el mejor libro del mundo es Romeo y Julieta, pues lo copias descaradamente, pero cambias, y en vez de Romeo, pues pones el presidente de Telefónica, y en vez de Julieta, pues pones la cajera del Prica. Y entonces sale una historia completamente distinta, porque lo importante no es la historia, que no hay tantas, sino los personajes que viven esa historia, que la viven de manera distinta. Bueno, pues entonces, yo les digo, no les leáis el libro, empezarles a hablar de un señor con peluca muy antiguo, empezarles a hablar de esta chica que se llama Tere, que pancartas y que se manifiesta, contarles cosas por aquí, por allá, por tal, y cuando ya estén emocionados con estos personajes, incluso ellos mismos van a ser capaces de leerse un libro. Y esa es la técnica de lectura que yo propongo, emocionar con los personajes para que luego la gente quiera saber más de los personajes, igual que si te gusta una cantante te compras un disco, si te gusta un personaje, pues eres capaz de leerte el libro. Por cierto, en este libro, voy a repetir el título, Conoce a Bernardo de Gálvez, lo edita Santillana, no podemos pasar por alto el trabajo del ilustrador Alejandro Villén. Es un trabajo muy exhaustivo de documentación, muy exhaustiva también. Guillermo. Estoy aquí, se ha seguido momentáneamente, pero hemos vuelto. Cosas de la técnica. Ha habido problemas en la bola del mundo, pero pedimos disculpa y saludamos a todos los espectadores del UHF que ahora mismo se están juntando a la conexión. Ahí. Pero me has escuchado la pregunta, ¿verdad? No te he escuchado la pregunta. Bueno, estabas hablando de Alejandro Villén, que es un ilustrador maravilloso. Sí, que hace un trabajo de documentación muy exhaustiva también para los dibujos que aparecen en el libro. Sí, Alejandro se ha documentado maravillosamente y además ha hecho lo que tú decías al principio, una labor de síntesis, ¿no? Porque en lugar de abrumar con muchos datos, lo que hemos hecho es simplificar, ¿no? Y entonces, pues, explicar más con gestos y con iconos las sensaciones, más que intentar contar todo, ¿no? Entonces, eso también le gusta mucho a los maestros de los colegios de aquí, porque ellos pueden quitar los textos del libro, mostrar las imágenes proyectadas en la pizarra digital a los alumnos y ver qué les sugiere, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo creo que este señor está haciendo esto, está haciendo lo otro, y esa discusión. Vaya, se ha cortado otra vez la comunicación con Guillermo Fesser. Espero que vuelva rápido. Han sido solo unos segundos antes. En esta segunda ocasión, no sé si será un poquito más. Guillermo Fesser, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo desde Nueva York. Ya han visto ustedes que era pleno directo porque se nos ha cortado en un par de ocasiones, sí, pero la vida... Qué bien nos ha quedado, qué bien nos ha quedado el ficticio del corte. Por un lado ha parecido que es directo y por otro lado nos hemos ahorrado un tiempo de entrevista que no sabíamos de qué hablar. Ahí está. Y que ha quedado fenomenal mientras estábamos. Claro. O sea, si tú supieras, pero, oye, si tú supieras lo que yo sufro... Hay que patentarlo, porque nos lo van a copiar otras emisoras. Lo que yo sufro cuando pasan estas cosas, Dios. ¿Cómo?
Guillermo, un placer, muchísimas gracias. Recuerden, Los Despiertos conoce a Bernardo de Gálvez, lo edita Santillana. Muchas gracias. Está en España, por cierto. Por eso. Está en Estados Unidos, pero ya está en España. Lo han pedido colegios y tal, y ya está en España. Ayer me mandaron una foto de una librería de Málaga que lo tienen en el escaparate bien puesto. Qué bien, muchas gracias, Guillermo. Un abrazo, Lisenda. Un beso Chao. gordo. Adiós, Carlas. Adiós. Muchas gracias. Bye, bye.